Bien, pues buenos días y sean todos bienvenidos a esta conferencia que todos los años, en torno a la celebración del Domum, pues organiza la Cátedra de Misionología de esta Facultad de Teología en colaboración con la Delegación Diocesana de Misiones. Gracias a todos por la asistencia. Una gratitud muy especial al señor Obispo de Bilbao, presidente de la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación con las Iglesias, que nos acompaña este año como ponente. También un saludo especial a don José María Calderón, presidente, director nacional de las Obras Misioneras Pontificias. Y nada, si les parece, pienso yo que celebrar el Domum es celebrar en el fondo el misterio de la Iglesia, que nos ha dicho el Vaticano II que es misionera por naturaleza. Y en el fondo es celebrar el misterio del Dios Trinitario, que está en el origen y el fundamento de la misión de la Iglesia, ¿no? Así que, con el permiso de los señores obispos, propongo que iniciemos esta sesión rezando el Ángelus, recordando la misión del Hijo, que viene en la Encarnación a salvar a los hombres. El ángel del Señor anunció a María: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Derrama, Señor, tu gracia en nuestras almas, para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Muy bien, pues damos la palabra a don Arturo García, obispo auxiliar, para que presente al ponente. Muy bien, pues también muy agradecido de don Joseba Segura haya podido acompañarnos en esta charla del Domum. Ya queríamos que viniera el año pasado, pero no podía ser, y ya buscamos ahí con tiempo esta fecha, y luego justamente, casualmente, ocurrió dentro de este mes especial, ¿no?, de las misiones. Ocurrió también que le hicieron al obispo. Tampoco lo sabíamos, sí. Eso tampoco. Ha sido novedad. Don Joseba nació en Bilbao y es obispo de Bilbao. Y bueno, además de que también pues, estudió pues, psicología y economía, pero sobre todo bueno, pues también ha sido, respecto a esto de la misión, 12 años misionero en Ecuador. Estuvo realizando la Cáritas Diocesana de Ecuador, y entonces tiene una experiencia ahí de misión. Y luego, bueno, antes fue obispo auxiliar, en Bilbao también, ¿verdad? Y luego pues obispo titular. Y ahora, dentro de ser obispo, está como presidente de la Comisión de Misiones de la Conferencia Episcopal, y yo también estoy ahí, pero él es el presidente. y bueno, pues por eso pues también queríamos que nos diera esta conferencia sobre la misión. Nos pareció muy interesante pues para animar también nuestro Domum misionero diocesano. Entonces, pues muchas gracias. Joseba. Ya me toca empezar. Sí. Empieza a decir algo más de ti que no haya dicho. Pues. Bien, primero saber el tiempo que tenemos. Yo creo que es razonable pensar en una hora, ¿no? Como sí, todo. Hora, y entonces pues haría una presentación de, no sé, 40 minutos y quizá abrir un poco a diferentes intervenciones que se puedan producir. Primero, yo no soy experto en misionología. Entonces, con motivo de esta invitación que me han hecho, he hecho un esfuerzo por intentar leer algo y más bien que recoger lo que he leído en libros, de alguna forma intentar asentar lo que es la experiencia y las convicciones que en parte tienen que ver con mi tiempo de misionero y en parte tienen que ver con el conocimiento bastante mayor de lo que está pasando en la Iglesia en Europa. Entonces nosotros estamos aquí, nosotros tenemos que pensar
en una misión ad gentes nueva, y yo creo que hay muchos motivos para darnos cuenta de que efectivamente entramos o estamos atravesando una transformación profunda que yo quiero de alguna forma reflejar. Pero antes quiero presentaros cuál es un poco el diríamos, contenido, cómo está estructurado. Está estructurado en 5 puntos. El primero, hablar un poco de la naturaleza de la misión, lo que permanece y lo que cambia. Y veréis por qué me parece que es muy importante subrayar esto. Segundo, bueno, pensar un poco, recordar o quizá centrarnos un momento en lo que fue el descubrimiento que hizo la Iglesia original, la Iglesia primitiva en los primeros siglos, de lo que significaba misión. Tercero, ver que efectivamente en la misión hay diferentes teologías y diferentes sensibilidades y no todo el mundo predica lo mismo, subraya lo mismo y transmite lo mismo, y quizá es un momento también interesante para poder pensar lo que ha sucedido en las últimas décadas y qué posible síntesis podemos intentar hacer ahora. Luego, el gran cambio absolutamente central. Esta es la nueva fase de la historia de la Iglesia Católica y es definitivamente, acaba la centralidad de Europa y nos abrimos exactamente lo que no sabemos lo que es, pero sabemos que es, digamos, un cristianismo global que no va a ser europeo. Y luego, por último, algunas características o claves de lo que me parece que son nueva misión, en las que intentaré hablar. Vamos entonces rápidamente, voy a poner aquí esto para no pasarme, y voy a ir a, o sea, en función de cómo vaya la cosa, quiero sobre todo trabajar punto tercero, cuarto y quinto, pero los primeros me parece, primero y segundo me parece que son importantes como contexto. Bien, la misión como conformadora de la Iglesia, lo hemos oído, es decir, la Iglesia tiene que ser misionera, pero yo digo aquí otra cosa diferente y quiero subrayar otra cosa diferente. Tiene que ser misionera en un contexto específico. Quiero contar una anécdota. Había un cura que llevaba 20 años en Ecuador y entonces en un viaje que hizo, después de visitar a su familia, de vuelta a la misión, se encontró con que al lado suyo, en el avión, había una señora. Entonces empezaron a hablar y resulta que la señora era ecuatoriana, no es ninguna sorpresa en el avión que va a Quito, y va a Guayaquil luego, pero resulta que era de la costa, y esto ya es algo interesante. ¿Por qué? Porque costa y sierra en Ecuador no tienen nada que ver. Hablamos de contextos específicos y quiero ilustrar la anécdota. El caso es que ella, cuando se dio cuenta que el otro era cura, empezó a contarle su vida, o cosas de su vida, y empezó a contarle de que efectivamente había tenido un primer compromiso. ¿Sabes lo que llaman allí compromiso? Las relaciones de pareja se llaman compromisos, porque hay un primer compromiso y luego resulta que eso no ha ido bien, padrecito, entonces tuve otro compromiso y en el segundo compromiso tuve 2 hijitos. ¿Y eso qué tal fue? Bueno, duró un poquito, pero tampoco fue. Y entonces ahora estoy en el tercer compromiso, llevo 12 años ya y ya tengo 3 hijitos con este hombre y la verdad estoy muy contenta. Y el otro, que les conoce porque ha trabajado muchos años allí en la zona de la costa ecuatoriana, le dijo, así por tentarle, oye, ¿no has pensado casarte con este? Y la señora respondió, padrecito, con Diosito no se juega. Es decir, contexto, totalmente diferente el mensaje. ¿Cuál es la historia de la Iglesia aquí? ¿Cuál es el análisis que se hace aquí? La familia está en crisis. La familia ha sido fuerte, la familia ha sido familia católica, ha habido matrimonios católicos, ha habido hijos bautizados, etc. La historia en la costa de Ecuador es totalmente distinta. Nunca ha habido familias como las de aquí que hayamos conocido nosotros en todos los años que los misioneros vascos han estado allí desde 1948. Siempre la situación ha sido esta. El nidito y el pájaro, nunca mejor dicho de pájaro, vuela. Y la mujer se queda con los hijos. Y entonces se vuelve a reestructurar una relación con otra persona, pero no se casa nadie. No es que no se case ahora nadie, es que no se casa nunca nadie. Entonces tú vete con el planteamiento de aquí a hacer evangelización allí. No va a funcionar. Tienes que conocer un poco la historia de la gente. No renuncias, ciertamente, a trabajar el tema del compromiso de fidelidad de las parejas,
Pero no pretendas trabajar solo con los que se casan porque entonces no trabajas con nadie. Con nadie. No pretendas hacer un planteamiento como se puede hacer aquí, de que efectivamente para poder bautizar a una determinada persona resulta que los padrinos tienen que estar confirmados. ¿Por qué no? Quiero decir, la Iglesia trabaja en la misión siempre en un contexto definido. Y nosotros tenemos un problema, porque especialmente los que no han conocido otros mundos, no han estado en Asia, no han estado en África, no han estado en Latinoamérica, creen que realmente el mensaje que nosotros podemos intentar transmitir aquí es el mismo mensaje que se puede transmitir en otros sitios. Y os lo digo, ciertamente hay constantes, pero esas constantes siempre han de adaptarse al contexto de tal forma que la gente pueda recibirlas. Porque si tú predicas, entre comillas, la verdad, pero resulta que no encuentras a nadie y lo que haces es expulsar a todos de la Iglesia, pues entonces no creo que está funcionando la misión. Esta es una idea muy importante y no está para nada asimilada. La misión como conformador de la Iglesia, sí, pero de las iglesias. Quiero decir, está la comunidad católica, es unidad entre iglesias diversas, pero sobre todo está esta afirmación de que la misión, el Evangelio, siempre se predica y se adapta a los contextos especiales. Podía poner 1000 ejemplos de esto, 1000 ejemplos, y podíamos adaptar los ejemplos a la experiencia que tiene la gente en Asia, que tiene otras cosas según dónde o cómo predique, o la gente que está trabajando en África, y podíamos hablar del problema que existe en África con el clero y con el celibato. Y podíamos decir que si los criterios que aquí son normativos en este seminario, ¿esto es un seminario? No, esto no. Esta es la Facultad de Teología. Pero en los seminarios donde hemos estado, etcétera, se intentaran aplicar literalmente en África, ¿qué pasaría? No os voy a decir lo que pasaría, pero el 80% de los curas habría que sacarlos. Esto le pasó a un obispo de Guaranda, que es otra diócesis de Ecuador, que fue allí y empezó a mirar las cosas, etc. Y se encontró con que, bueno, resulta que, bueno, pues uno vivía con una, el otro tal, y entonces dijo, yo tengo que poner orden aquí. Entonces empezó a hablar con los curas, y estaba el vicario general allí, que veía lo que estaba haciendo, y un día le dijo, monseñor, ya entiendo lo que usted está haciendo y las razones por las que está haciendo, y es muy importante hacer eso, pero yo tengo un miedo de que se quede sin curas. No estoy diciendo que esa actitud adaptativa sea lo que haya que hacer en todos los contextos o que haya que subrayar la adaptación para asegurar que efectivamente pues, las cosas funcionan como puedan ser. No digo eso. Lo que digo es que en todos los contextos, los obispos, los misioneros, las misioneras, todos hacen esta lectura y todos hacen este proceso de adaptación. Todas y todos. Quizá no se explicita como lo estoy haciendo yo ahora aquí, en casos, pero ya digo, he contado 2 cosas, pero podría contar 10 de lo que yo he visto en Ecuador, y seguro los que han estado en África podrían contar 100, y en Asia no te digo nada. Bueno, entonces, la misión me parece que es muy importante tener en cuenta que efectivamente siempre es misión adaptada a un contexto específico, pero hay constantes. O sea, el cristianismo tiene unos elementos que de una u otra forma siempre aparecen. ¿Y cuáles son los elementos? Están ahí. Está el primer elemento, la predicación de Cristo. Esa es central. Está el segundo elemento, la Iglesia. Está el tercer elemento, el horizonte de vida, la escatología. ¿Qué pasa más allá de la muerte? Algo que aquí, por ejemplo, no se puede predicar. Algo que, por ejemplo, San Pablo tuvo problemas allí en el Areópago para presentar, porque iba muy bien la charla de San Pablo hasta que en un momento determinado dijo, resucitó. Y dijeron, ay, de eso ya te vamos a oír otro día. Esto, por ejemplo, es algo también que es muy difícil de predicar hoy, porque hay muchísima gente que es creyente y que no quiere, no es el tema solo de la muerte, del miedo que se tiene a la muerte, sino lo otro está totalmente relacionado. Es decir, no acaba de tener mucha claridad respecto a lo que pasa después de la muerte. Y este es un elemento fundamental, el horizonte de vida, escatología, crítico. No podemos dejarlo debajo de la alfombra. Es un elemento importantísimo de la predicación cristiana y hoy en España es muy difícil. Quizá en el contexto de los funerales se puede decir,
pero en otros muchos contextos se evita y es una cuestión fundamental. Salvación, siguiente tema. Entonces, podríamos hacer aquí una experiencia de ver, a ver, si yo os digo dos palabras, salvación, liberación, ¿cuál elegís y por qué? Y estaríamos aquí una hora hablando. Entonces, pero hay un concepto que es concepto probablemente más englobante y de más tradición que es salvación respecto a liberación, aunque en muchos sitios, por ejemplo en mi diócesis, mucha gente elegiría liberación, si les pongo la alternativa. Y les digo, tenéis que elegir uno, porque otros me van a decir, no, los dos, pero les digo, elijo uno. Y entonces, ¿qué me van a elegir? Me van a elegir liberación. No todos, pero mucha gente en la diócesis de Bilbao. Aquí quizá es otra cuestión, pero ahí está todo un tema ahí. Y luego está el tema de la antropología, que es una de las grandes cuestiones que se están en este momento de total actualidad en Europa, en Occidente, con esas historias respecto a inteligencia artificial, respecto a robots que vienen, respecto a tanta cosa, respecto a conciencias que se quieren transmitir y transferir a no sé qué estructuras, digamos, mecánicas para evitar ya definitivamente toda la limitación de la vida humana, las enfermedades, etcétera. Ya finalmente vamos a acabar con la muerte. ¿Cómo acabamos con la muerte? Matando a todos y pasando todas las conciencias a las máquinas. Digo, algunas cosas que se oyen por ahí. Ya no vamos a poder ni tomar un vino, porque las máquinas que yo sepa no toman vino, no están con amigos. Es decir, hay todo un montón de cuestionamientos de lo que es la antropología tradicional en la que hemos vivido, de lo que significa el humanismo. Humanismo, se dice humanismo cristiano, que ahora en este momento se están cuestionando. Bueno, pues ese es otro tema, otra constante. Y luego la gran cuestión importantísima que tiene que ver con las cosas que he contado al principio, que es la relación entre fe y cultura, que es la relación con el mundo, que es la relación que puede ser de más confrontación o que puede ser de más diálogo. Y ahí vais preguntando a la gente y os encontraréis con que está toda la gama de respuestas, desde los que dicen y afirman la necesidad de confrontar la cultura y el mundo, porque va por donde va y no tiene que ver con Cristo, hasta los que dicen, oye, vamos a ver, quizá aquí hay algo bueno también, vamos a entrar en diálogo, vamos a descubrir, vamos a intentar trabajar en lo posible con esa gente que no es creyente, o con esos elementos de la cultura que no son creyentes o que no están, digamos, en sintonía con el Evangelio. Todo todo tipo de posibilidades de combinaciones en ese asunto. Estas son las cuestiones, pero como veis, cada una de las cuestiones tiene mucho que decir. Pero entonces voy a ir rápidamente porque aquí si no me voy a parar demasiado. Entonces, adaptadas al contexto, bueno, pues entonces siempre hay una tensión entre estos elementos que son fundamentales, esa tradición que hemos recibido, eso que para nosotros es crítico y que tiene que ser traducido, y luego los mundos cambiantes, porque el problema muchas veces es del lenguaje. Si tú vas a hablar con un determinado lenguaje, determinados contextos, y la gente tiene la sensación de que estás hablando de pájaros y flores, por mucho que realmente lo que estás diciendo sea, digamos, ortodoxo, si no llega, ¿qué haces? Pues probablemente muy poco desde el punto de vista de evangelización. Eso sí, hay contenidos permanentes, pero luego hay que traducirlos. ¿Qué significa perdón? ¿Qué significa justicia? ¿Qué significa gracia? ¿Qué significa generosidad? ¿Qué significa fraternidad universal, inclusividad? Entonces, la fidelidad al Evangelio no significa repetir siempre en todos los contextos lo mismo. Significa que tú necesitas pensar en cada contexto, con cada grupo. Yo estoy hablando de países y de misión, pero también eso se aplica a los grupos. Yo voy a diferentes sitios y hablo de manera distinta con los jóvenes que con los mayores. O intento. No, se consigue. Bueno, si te pones a ello igual puedes hacer algo. Igual te pueden hasta entender algo los jóvenes, pero realmente hay un mundo, digamos, una ruptura cultural muy fuerte con la gente joven. Es difícil hacer esa transición, sobre todo si tú tienes una cierta edad, aunque tengas disposición. Pero, bueno, entonces, conclusión, no hay expresión pura de cristianismo fuera de los contextos específicos de lo que es la vida, las tradiciones y lo que es significativo para cada gente en cada lugar. El proyecto misionero original, rápidamente. Bueno, pues entonces, sabemos, el cristianismo empieza como una comunidad judeocristiana que no se sentía diferente. ¿Sabéis la gran diferencia en materia de misión entre los judíos y los cristianos? Vosotros leer el Antiguo Testamento. A ver, ¿dónde encontráis un proyecto misionero? No hay proyecto misionero en el Antiguo Testamento. Cero proyecto misionero.
era la comunidad elegida. Y, sencillamente, los que participaban y pertenecían a esa comunidad recibían esa fe, la vivían y la transmitían. En ningún sitio encontraréis un proyecto misionero del Antiguo Testamento. Entonces, la gran novedad del cristianismo, una de ellas, respecto a la tradición judía, es justamente que nosotros sí tenemos un proyecto misionero, pero eso va descubriéndose poco a poco, y entonces están las tensiones con los samaritanos, esa frase que vosotros le oiréis en el Evangelio y sonará mal, cuando dice Jesús, no vayáis a Samaria, que esos no merecen recibir. Pero luego pasan también una serie de cosas, y resulta que Jesús le pone a la samaritana como ejemplo, y le pone al buen samaritano como ejemplo, y habla de los 10 leprosos, y el único que vuelve a dar las gracias es samaritano. Entonces ahí empieza a haber ya cosas. Y luego esas cosas, pues por ejemplo, si vais al libro de los Hechos, os encontráis con que claramente se va desarrollando la apertura, y está la historia del eunuco etíope, y está la historia del centurión Cornelio, y luego está ya el establecimiento de Antioquía, en Antioquía, de comunidades que son claramente mixtas, de judíos y de gentiles, y luego está la gran reflexión paulina, no sin tensiones en la primitiva iglesia, que sistematiza un poco y decide definitivamente que esta nueva comunidad no es comunidad judía, es una comunidad diferente y no es una comunidad étnica, sino que es una comunidad abierta a todas las gentes y reflejada también en las palabras de Jesús que nos envía. Vale, entonces, fases de desarrollo universal, muy rápidamente. Está la apertura a los gentiles, que básicamente se plasma en la experiencia de Antioquía. Está la extensión en Asia y en el norte de África. Curiosamente, nosotros creemos que el cristianismo se extiende primero a Europa, a lo que nosotros entendemos por Europa a través del Imperio Romano, pero no es así. El cristianismo se extiende primero a Asia y a África. Y luego ha pasado lo que ha pasado, porque efectivamente luego sí, luego ya empieza a tener cada vez más fuerza en las periferias del Imperio Romano, se consolida en Roma y estamos siglos y siglos, sobre todo pues después de las invasiones del norte y toda la crisis institucional que se produce en el imperio y la institucionalidad, digamos, de los poderes de aquel tiempo, pues básicamente en la que la Iglesia asume muchas responsabilidades también de gobierno y de estructuración de una nueva forma de sociedad, Edad Media, etc. Esa es la centralidad, todos esos siglos de desarrollo europeo que nos parecen que son los. Pero yo quiero reivindicar, y es muy interesante, y no tengo tiempo para hablar de esto, pero cómo esa primera extensión del cristianismo se produce en Asia y en África. Y luego, después de eso, viene la expansión de los nuevos continentes, que, como sabemos, va de la mano de lo que va, ¿no? Y va de la mano del desarrollo imperial, no solamente de España. España tiene un protagonismo fundamental. En este momento, el país, o sea, el país que más católicos tiene en el mundo es Brasil. Entonces, es de todo lo que es Iberia, tiene un protagonismo fundamental en el desarrollo en ese momento, en ese tiempo, siglos XVI en adelante, del cristianismo, que ya sale definitivamente de Europa. No es que deje Europa en ese momento, el protagonismo del centralismo, la centralidad de Europa y de Roma es crítica y se sigue manteniendo prácticamente hasta ahora. Pero es que se expande entonces a nuevos continentes, y en África sabéis cómo llega también, de manos de los belgas, etc., manos del imperio. O sea, de las potencias imperiales. Sabemos cómo llegó, pero eso no significa que no haya valor en el hecho de que, desde luego, desde el punto de vista de la Iglesia del Católico, o sea, de la historia del catolicismo, ese es un elemento de una expansión crítica que reestructura todo. Y luego, ahora, y eso es lo que ya en la tercera parte hablaré rápidamente, ¿cómo andamos? Ya. Entonces, pues ahora tenemos la nueva fase, el nuevo elemento que es un cambio, un desarrollo total, y es hacia una iglesia global. Vale, entonces, solamente quiero decir una cosa de estos primeros años de iniciativa. ¿Quiénes son los evangelizadores? ¿Son los curas? ¿Son los obispos? Respuesta, no. No. Ellos tienen su papel, pero los que realmente evangelizan son los laicos. Son los laicos. Y entonces, el modelo primordial de evangelización son los cristianos de a pie. Eso está, pero vamos, en un montón de historias que hay, digamos, de lo que fue el desarrollo de la primitiva comunidad y la sorprendente y rápida, digamos, crecimiento que se produjo sobre todo en Europa en el siglo II y siglo III,
de los que hablan muchos y ha sorprendido a muchos historiadores, se produce a través de este tipo de, digamos, de evangelización por contagio. No es que tuvieran estrategia evangelizadora. Es decir, ¿qué pasa? Básicamente eso arranca con esta predicación de Pablo, que básicamente invita a participar en una nueva comunidad que está esperando que llegue ya nuestro Señor Jesucristo. O sea, no estamos ya aquí para convertir a todo el mundo, aunque ciertamente hemos recibido el mensaje de llegar a todos. Estamos para vivir con intensidad esa nueva comunidad, que es una comunidad que espera que Cristo llegue en cualquier momento, y por eso vive de manera diferente. Y por eso, porque viven de manera diferente, porque es una novedad en el mensaje, porque hay un elemento también de unidad, de acogida, un elemento de afectividad, un elemento también de cuidado de los pobres, todo eso llama la atención en todas las ciudades del Imperio Romano. Sobre todo es un proceso, sabemos que no es tanto rural como urbano, llama la atención y entonces empiezan a preguntarse a la gente, ¿qué es esto? Es la novedad. Aquí estamos en un momento en el que en Europa el cristianismo es lo viejo, lo que hay que superar por aburrido, porque ya conocemos. En cambio allí era la novedad. Y entonces la gente ve esto y en redes familiares, en redes sociales, comerciales, vecinales, hombres, mujeres, en espacios cotidianos, en las calles, etcétera, pues sencillamente cuando le preguntan, oye, ¿cómo? ¿Qué hacéis ahí? Pues mira, estamos haciendo esto, lo otro más allí. Una cosa natural, no hay estrategia, no hay plan. Es sencillamente estamos viviendo algo muy fuerte y eso se nos nota y lo transmitimos cuando nos preguntan. Y entonces esa es la fuerza del testimonio personal auténtico, en el que el elemento del catecumenado era un elemento crítico. Catecumenado de adultos, transformaba la vida de las personas porque era muy aterrizado en los compromisos que pedía. Había que vivir como el hombre o la mujer nuevos. Y ahora nosotros lo afirmamos en el Evangelio, en el bautismo de niños, pero ¿ya me entendéis? Allí sí, allí realmente eso significaba transformación personal, significaba un modo de vida distinto, diferente, en contraste, y eso llamaba mucho la atención. Entonces, por ir más rápido, el papel de las mujeres, no tengo que decirlo porque en todos los libros que analizan el tema del crecimiento rápido del siglo II y III, de eso se destaca esto. O sea, las mujeres, por supuesto, había un porcentaje mayor de conversiones femeninas, eso no nos extraña ahora tampoco, ¿no? Ya. Bueno, entonces, había, por supuesto, redes de influencia en espacios sociales y domésticos y, bueno, pues ciertamente hay en esos ambientes donde se desarrollaba la experiencia comunitaria y se transmitía la fe también a los hijos, pues las mujeres tenían un papel muy importante, pero no solo eso, redes familiares, cuidado social, la casa como el centro de la evangelización, reuniones específicamente femeninas. Sabemos que hay un debate respecto a los ministerios, y hubo ministerio diaconal femenino. Sabemos ciertamente, y el Evangelio nos habla, y no solamente el Evangelio, sino también los testimonios de que había ministerios reconocidos de profetisas, de predicadoras, etc. La conclusión: igualdad bautismal y eficacia evangelizadora desde los orígenes de los bautizados. Y ahí, en ese contexto, los curas tienen un papel, o sea, el ministerio ordenado tiene un papel y los obispos tienen un papel, pero los evangelizadores, y esto lo hemos olvidado y esto lo vamos a recuperar, ya lo veréis, está clarísimo, yo lo estoy viendo ya se está recuperando. ¿Quién llega a la gente? ¿Quién invita? Los jóvenes a los jóvenes, el obispo no invita. El obispo puede quizá en un momento determinado remachar un clavo o estar abierto para poder hablar con esta persona o la otra que está abierta tal, sí, eso lo hace, pero invitar, no. Bueno, tercero, diversidad de teologías y prácticas misioneras. Voy rápido porque aquí hay, a ver, lo único que quiero decir es que hay diferentes subrayados. Esto podríamos desarrollarlo mucho más, pero yo quiero solo decir que hay diferentes subrayados en el mensaje. Y entonces hablo yo aquí de tipos que no los he inventado yo, sino que de alguna forma se han tratado en otros digamos, libros, incluso manuales de misionología, intentando articular un poco, de forma un poco más clara, qué significa eso de que hay diferentes subrayados y diferentes sensibilidades en el proyecto. Muy sencillo. Antes del Vaticano II, cuando los curas vascos salieron a Ecuador, ¿cuál era la preocupación? La preocupación era que si no iban y no bautizaban, ¿qué pasaba? ¿Por qué? Porque fuera de la iglesia
no había salvación. Entonces, la urgencia que sentía la gente era salvar almas. Esta es la urgencia que sintieron los grandes misioneros del siglo XVI, que dejaron sus casas y sabían o creían que cuando salían ya no iban a volver. Entonces, esa urgencia es un motivador impresionante, porque si tú no vas, ese alma se pierde. Ahora imagínate que ahora decimos, no, ya sabemos, como sabemos después del Vaticano II, que Dios actúa a través de la Iglesia y a través de la gracia de forma ordinaria, pero que también existe la posibilidad de vivir, digamos, la propuesta de Dios fuera de lo que es la Iglesia. Entonces, en cierto sentido, aquella primera motivación ya no funciona. O una de dos, o la sustituyes por otra, que sea fuerte, o si no, ¿dónde se queda? Y entonces ya no hay tanto impulso misionero, sobre todo en la medida en que se relativiza un tema que es absolutamente crítico, que Jesucristo es el único Señor y el único Salvador. ¿Lo pensamos o no? Bueno, cuidado con lo que decimos ahora, porque eso tiene muchas consecuencias. Y luego hay toda una gradación de convicción en eso. Y hay muchos debates, incluso no estoy hablando de la calle, no estoy hablando de los periódicos, que esto no les puede interesar en Europa. Estoy hablando entre misioneros, sensibilidades distintas y planteamientos distintos. Entonces aquí, yendo rápidamente, pues tenemos, por ejemplo, una idea. Pues mira, básicamente, ¿qué significa ser cristiano y predicar esto? Pues predicar lo que es la ley de Dios. Predicamos la ley de Dios, los 10 mandamientos, todos los mandamientos que vienen también o que se pueden decantar de lo que es la predicación de Jesucristo, y bueno, pues lo fundamental es que la gente acepte todos esos contenidos y viva de manera personal e individual en esa fe que es la fe ortodoxa. Y entonces la salvación de Cristo y la muerte de Cristo tiene un significado fundamental, que es básicamente esa muerte es la que nos permite a nosotros recibir la salvación. Y luego, pues la fe explícita y la gracia sacramental son absolutamente imprescindibles para la salvación. Digo, esta sería una forma, que ya digo, puedes rebajarla, porque yo creo que ahora en este momento ya nadie, no hay ninguna de estas fórmulas que hay aquí, ninguna es ya pura, totalmente la convicción de casi nadie. Pero todavía eso funciona aquí, por ejemplo, a la hora de plantear determinadas cosas, ¿no? Determinados requisitos, determinadas exigencias, etc. Y otros tienen un planteamiento mucho más flexible, porque básicamente lo que quieren es que la gente tenga una experiencia primera de que efectivamente son amados por Dios. Y a veces si tú le pones en la puerta a un cura con todos los requisitos y el que no cumple con todo, no pasa, pues entonces ese que va a su casa y va a decir, ¿qué pasa aquí? ¿No? Eso no es mío, eso no es. Entonces ahí hay, como sabéis, es el todos de Francisco, todos los debates que ha llevado, ¿no? Todos. ¿Pero esto qué quiere decir? ¿Y dónde está la exigencia? Bueno, pues unos subrayan la exigencia, otros subrayan la apertura y probablemente hay que necesitar un diálogo ahí para poder intentar, no ponernos de acuerdo totalmente, que no lo vamos a poder hacer, porque eso es la grandeza de la Iglesia Católica, que hay diferentes sensibilidades, sino que realmente estamos ahí buscando. Entonces la Iglesia es mediadora necesaria en este planteamiento, fuera de la Iglesia no hay salvación, y una de las dimensiones para poder dejar claro que efectivamente nosotros estamos haciendo bien las cosas es que se tiene que notar una expansión de la Iglesia. Entonces, allí donde las cosas se hacen bien, la Iglesia se extiende en números. Y no es que los números no sean importantes, pero si yo subrayo el hecho de que yo voy a poder medir el éxito evangelizador de una determinada iglesia por el progreso de los números, ya esa es una opción. Entonces, bueno, respecto a la antropología, en este primer mensaje, en este primer planteamiento, pues la humanidad atrapada en el pecado y es una predisposición a la batalla cultural. Es decir, vamos a darle aquí la batalla porque nosotros tenemos que seguir en lo nuestro identificados y convencidos en lo que somos, entonces los que no estén así, nosotros tenemos que decirle y confrontarles y conseguir lo que sea. Bueno, ahí hay muchas cosas también que tienen que ver con el hecho de que hay un elemento de la experiencia europea que es prácticamente único. Es el hecho de que Iglesia y poder político se unen en toda la historia, desde Carlomagno
Y entonces todo eso que llega también al catolicismo social y que nos afecta a nosotros porque es nuestra historia personal, eso es una experiencia que la inmensa mayoría de las iglesias en otros sitios no han tenido. No han tenido. Entonces no están para nada llorando o lamentándose de que efectivamente se esté perdiendo, digamos, reconocimiento político. No, está ahora en Vietnam, allí nunca ha sido reconocido. Si tú eres cristiano, si tú eres católico, tú no puedes trabajar en un servicio público. Ni escuela, ni administración, ni nada. Te lo tienen perfectamente asumido. No pasa nada. Quiero decir, hay mundos muy distintos y el mundo es muy grande. Bien, entonces voy a pasar sobre esto. Bueno, está el segundo planteamiento, que es un poco entender un poco qué es lo que quiero yo comunicar. Quiero comunicar la verdad. ¿Qué es lo que quiero? Es presentar a Cristo como una figura razonable. Entonces, es una confianza importante en la razón humana. Y es un subrayado también de elementos que efectivamente en la cultura, incluso donde no hay fe, hay elementos con los que yo puedo dialogar. Y hay como una actitud como más positiva, como más de buena disposición. Pero todavía estamos en el terreno de las verdades, de las ideas, ¿no? Entonces, el tercer elemento, pues subraya sobre todo el compromiso. Y entonces esto ha sido muy importante, al menos en mi diócesis, y en la experiencia que han tenido los misioneros, digamos, vascos en Ecuador, ha habido una evolución desde el tipo A hasta el tipo C, subrayado unilateralmente y en ese sentido cerrando posibilidades a diálogo con otros tipos. Entonces, énfasis en el Jesús histórico, énfasis también en que efectivamente lo que Cristo nos pide y donde se traduce y se refleja la fe es en el compromiso con los pobres, que sabemos que es un elemento importante de la fe católica, como está claramente manifestado en la doctrina social de la Iglesia. Ahí tenemos el Dilexime como demostración de que efectivamente el tema sigue vivo y es central, pero si tú dices que esto es y lo demás no es, si tú dices que la ortopraxis es, y si resulta que si tú no haces las cosas como se supone que tienes que hacerlo y vives un poco demasiado bien o relajado, entonces ya toda la fe no vale. Si lo dices así, lo dices con contundencia, eso rompe esa posibilidad de diálogo de diferentes sensibilidades que siempre nos va a enriquecer. Entonces, vamos adelante. Entonces, hacia una teología integral, digo yo, algunas claves. Bueno, pues por ejemplo, tipo B y C, los valores que tienen la combinación de B y C. Pues un énfasis en lo que he dicho yo al principio, en la naturaleza contextual de la verdad y de la historia. Del tipo B se puede destacar o subrayar la bondad del contexto y de la experiencia humana, la posibilidad de diálogo con la razonabilidad, aunque no compartamos la fe. El tipo C podemos destacar y reconocer que efectivamente no vale eso de que todos somos muy buenos, todos somos estupendos. Eso lo oigo yo en algunos curas de Bilbao. Digo, no sé si en otros sitios se dice, pero eso lo oigo allí. Entonces, no, pero si la gente es buena. Digo, puñeta, la gente es buena hasta que no es buena, ¿no? Digo yo. Y en todo caso, ¿qué hacemos nosotros con la esquizofrenia? Que estamos hablando todo el día del pecado y resulta que no hay pecado, por lo visto. Entonces, ¿qué estamos aquí? Algún tema tenemos ya, algún problema tenemos ahí. Pero bueno, entonces, bondad del contexto sí, pero también conciencia crítica de que efectivamente no somos tan buenos. Y que Netanyahu no es el malo de los malos, sino que cosas que están pasando allí reflejan también el corazón y las tentaciones que podemos tener en situaciones de tensión los que estamos aquí y en general la condición humana, ¿no? Entonces, sospecha crítica, compromiso con la dignidad integral de las personas del tipo C. Y luego, el tipo A, ¿qué es lo que subrayaría yo? Hay que predicar a Cristo Salvador. No podemos andar ahí con medias tintas de que no, pues sí, esto sí, pero claro, también los otros caminos, entonces hay que respetar, no hay que respetar, sí hay que respetar, hay que afirmar esto sin exclusivismo, pero tenemos que tener claro, si tú no lo tienes claro esto, ¿qué tienes claro? Como me dijo uno que había estado 30 años en misiones, que yo era todavía seminarista en el último año, resulta que estaba allí y un día me dice, no sé para qué vamos de misiones. Y yo, ¿y para qué vamos de misiones? Digo, ¿cómo que no? Si has estado tú 30 años. Y dice, sí, pero ya a mí me he dado cuenta que allí no tenemos que ir nosotros. Hay que dejar que la gente sea lo que es. La cultura la convicción esta del indígena bueno, ¿no? No.
nosotros tenemos algo que decir, nosotros hemos recibido el mandato de predicar a Cristo Salvador y luego tendremos que ver lo que eso significa en cada circunstancia y tenemos que utilizarlo no contra nadie, sino a favor de la gente. Tendremos que tener mucho respeto por cómo lo decimos, pero la convicción tiene que estar. Si no, no hay nada de misión. Ya, un cristianismo global. A ver, aquí vamos a algunas cifras que quizá algunos os pueden sorprender. ¿Cuántos cristianos hay en el mundo? ¿Qué porcentaje? 30%. ¿Cuántos católicos en ese 30%? La mitad. ¿Qué crecimiento tiene el cristianismo anualmente? El 1,06. Es decir, superior al 0,88 de la población. Es decir, la fe en el mundo cristiana, la fe cristiana, y luego vamos a meter el musulmán, eso está bien interesante. La fe cristiana no está en peligro. Entonces, por favor, los que solo ven el ombligo de Europa, que abran un poco la cabeza y que se den cuenta de lo que está pasando en el mundo. Así rápidamente. Vamos entonces a la composición del cristianismo global porque esto es interesante. Entonces, la mitad son católicos, protestantes un 23%, ortodoxos un 12% y otras denominaciones 16%. Vamos a comparar con el Islam. El Islam, nosotros somos el 30%, ellos son el 25,6% de la población mundial. Pero si nosotros subimos, o sea, crecemos 1,08, ¿cómo está creciendo el Islam? 1,93. Quiere decir que según las previsiones, el año 2060, y no está tan lejos, yo estaré jubilado, aquí estaremos ya unos cuantos jubilados ya, ya unos rejubilados. Ya, en 2060 el Islam se convertirá en la primera religión del mundo. Interesante. Lo cual, eso ya es una conferencia en sí mismo. Ya. Pero interesante, yo no le tengo miedo a eso, pero es un hecho que viene. Es un hecho que viene. Yo creo que tenemos que pensar sobre esto, especialmente en Europa. Pero bueno, ese es otro tema, ya digo. Bueno, entonces, fijaros, aquí, el tema de la población es bien interesante porque esto está pasando en gran parte lo que está sucediendo por lo que está sucediendo con la natalidad, ¿no? Entonces, los datos de población, ahí tenéis. Europa es el 9,4%, 9,2% de la población mundial. Estados Unidos, que tan grande que parece que es Estados Unidos, 4,2. Mirad estos tres señores que están ahí. ¿Quiénes son estos señores? Uno, Putin. ¿Cuántos? A ver, voy a poneros en dificultades. ¿Cuántos millones de rusos hay en el mundo? Como 120 o así. Ya, más que españoles, más que alemanes, ya digo. Bien, pero luego los otros dos son los grandes. China y India. Ya. Entonces, esos tres juntos, solo ellos, son el 36% de la población. Tú suma 9 de Europa y 4 de Estados Unidos, son 13,5, vamos a decir, 13,5. 36. ¿Qué es lo que es Occidente? Vamos a decir, bueno, échale los canadienses, ¿no? Occidente, Occidente, esa palabra tan grande, que es tan central en nuestra forma de pensar y de discurrir, especialmente en Europa. Occidente. ¿Cuántos son? Estamos claramente, poco a poco, convirtiéndonos en margen. Todavía desde el punto de vista económico es muy fuerte, digamos, el peso de Estados Unidos y de Occidente, pero realmente, si os fijáis, Occidente ya no puede ni siquiera poner sanciones a nadie porque se ríen. Y todavía nosotros no nos hemos dado cuenta, creemos que tenemos un control y tal igual. Bueno, pues esto en materia de religión lo mismo. Latinoamérica, la gran, digamos, el gran don que la Iglesia española y la Iglesia de Iberia, o sea, y portuguesa, ha hecho al cristianismo. 650 millones de latinoamericanos, de los cuales pues, un montón, 365 son católicos y 165 son protestantes. En Latinoamérica, el conjunto de la población mundial es el 8%. Entonces, conclusión, cristianismo mundial emergente, no europeo y de gran vitalidad, diversidad por desarrollo fuera de las matrices occidentales,
Ahora empezamos a ver cosas ya medio raras que todavía no nos llegan y todavía andan como son tentativas, o sea, pues no hay teología africana, no hay teología latinoamericana, pero ya veréis, o sea, es cuestión de tiempo que realmente todo eso se vaya conformando en unas maneras distintas de entender el cristianismo con subrayados distintos, etcétera, que se puede poner de manifiesto. Yo no veo nunca, por ejemplo, que los templos africanos, el centro de la liturgia, sea la música de órgano. En Latinoamérica no es. Entonces, el gran disruptor de lo que pasa en el catolicismo es África. Fijaros el crecimiento demográfico en África. Entra en el siglo XXI con 830 millones de personas. Va a salir del siglo XXI con 4.300 millones de personas, 40% de la población mundial. Y estamos hablando de 75 años que quedan. Vale, 2025 ya son 1.556 millones de personas. Entonces, boom católico africano. Dicen algunos, es que nos estamos quedando aquí cada vez, no, esto ¿cuál va a ser el futuro aquí en Europa? 500.000, así rápidamente, 500.000 católicos menos en Europa cada año. ¿Cuántos católicos africanos más? 9 millones cada año. Tasa de crecimiento del catolicismo africano, 3,3% de la población mundial. Proyección. En este momento, año 2025, hay diferentes números, pero básicamente coinciden poco más o menos en que Europa y África tienen los mismos católicos. Pero luego viene, vamos a decir, siguiente jubileo, dentro de 25 años, 2050. África tiene el doble de católicos que Europa. Vamos al final del siglo. África tiene 5 veces los católicos de Europa. Esto va a tener una repercusión que ni siquiera nos damos cuenta de cómo viene. Bien, entonces, seguimos. Impulso misionero, crecimiento diferencial. Bueno, ¿cuál es el grupo cristiano que más rápidamente crece? No es el catolicismo, es el pentecostalismo. El pentecostalismo crece 1,3 por debajo del Islam, pero bastante más fuerte que el 1,02, 1,03 de los católicos. El fenómeno pentecostales es el que tiene mayor impacto sobre el futuro del cristianismo. Y tiene una fuerza enorme en algunas zonas de Latinoamérica, sobre todo Centroamérica, también en Brasil, en África en muchos sitios, en Asia también. Entonces, tiene mucho atractivo para sectores populares y urbanos. ¿Y cuáles son las ventajas de esa capacidad más misionera, más fuerte de las iglesias pentecostales? Pues mira, flexibilidad litúrgica, adaptación cultural, acogida. Como son menos rituales, tienen mucho más posibilidades de acoger a las personas que llegan. Esto lo estamos viendo aquí en la Iglesia Católica. Aquí, como no acogimos a los que llegaron en el año 2000 de Ecuador, pues se han ido a las iglesias evangélicas. Ahora andamos un poco recibiendo a algunos que están volviendo por aquí y por allá, y igual hemos aprendido algo, igual lo hacemos un poco mejor, pero todavía no creo esto que mucho mejor. Ya. Entonces, ellos tienen, este tema es crítico, tienen una flexibilidad de poner a evangelizar a los laicos que nosotros no podemos, no tenemos. Ellos no solo tienen flexibilidad, es que lo hacen, es que son laicos. Es que no creen en el ministerio ordenado. Es que realmente por eso tiran. Entonces la religiosidad emotiva, la religiosidad participativa, y en ese sentido, por ejemplo, en zonas de Asia, la ritualidad católica tiene atractivo. Eso lo vi o sea, lo que tiene atractivo de lo católico en Latinoamérica es la Virgen. Ahí sí que ganamos por goleada. ¿Ya? Pero en Asia vi que como en la forma que tienen ellos la ritualidad católica es atractiva para los asiáticos en muchos sitios. Y esta forma es un poco más como menos rituales, como más de andar por casa, de los evangélicos encuentran resistencia. Pero bueno, no voy a entrar en eso porque ahí estaríamos. Bueno, entonces, cristianismo no occidental. Pues vamos en ese camino, y no voy a seguir en esto. Nuevos agentes misioneros, pues ya lo vemos. O sea,
Ya vemos que hay diferentes... Aquí en la Facultad de Teología, ¿qué? ¿Mucho africano o qué? Licenciatura bastante. Pues prepárate para lo que viene ya. Entonces, efectivamente, porque nosotros podemos aportar, luego hablaré algo de eso. Pero bueno, las claves de la nueva misión. Yo voy a ir rápido en esto para no esto. Entonces, bueno, para mí el diálogo no es porque nosotros digamos, es que ahora nos tenemos que dialogar. No, si es que esto tiene un fundamento trinitario radical, la interrelación de personas que son una unidad en Dios mismo y que es una comunión en relación, en vida interna, pero es una comunión de misión, de desborde hacia el mundo, que requiere también reconocimiento y construcción de los que somos diferentes, y la única forma de hacer eso no es por imposición de una persona sobre la otra persona, es, aunque esto es muy difícil y siempre hay que ver cómo funciona y hasta qué punto es verdad, desde el reconocimiento de la igualdad de dignidad y de capacidades. Durante décadas, desde el año 2000 hasta ahora, los latinos que han estado aquí no han sido reconocidos como personas que puedan aportar. Eran reconocidos como objeto de trabajo social, de ayuda social, pero no eran reconocidos como personas que puedan aportar. Yo me he encontrado con muchos que me dicen, no, si es que llevo yo aquí, pero lo único que me dicen, tú siéntate ahí. Ya, pero, a ver, pero tú tienes otra forma de vivir la fe. Oye, y tú eres el nuevo rostro de la Iglesia, que ya se está viendo. Con la excepción del Colegio Jesuitas de Bilbao, que el otro día fui y había 34 y no había ni un migrante. Digo, vosotros sois un milagro. Vosotros sois un milagro. Digo, la pata negra de Bilbao aquí, todavía los pata negra de Bilbao aquí están, en este colegio. Ya. Entonces, pero bueno, quiero decir, eso ya es rarísimo, ya por un lado y por otro es el nuevo rostro de la Iglesia con la migración, y ellos tienen que tener espacio para poder ser reconocidos como personas que pueden aportar algo. En la medida en que perciben esto, ¡pum!, se enganchan. Se enganchan, porque luego está la Virgencita, que esa engancha, y luego está la Eucaristía también, que quizá no van mucho a misa, pero realmente, o sea, toda esta dimensión del misterio y de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, eso lo valoran mucho también, y esto no lo tienen los evangélicos. Bueno, entonces, está la dimensión dialógica, ¿no? Y está la dimensión del diálogo auténtico. Voy a ir rápido porque voy acabando ya. Entonces, dimensión profética. A ver, entonces, decíamos, la nueva misión es dialógica, de diálogo, y es profética. Y profética en dos sentidos. Una, profecía como denuncia, es decir, del tipo C que decíamos, voz a favor de los excluidos, oposición a la violencia humana y ecológica, compromiso, porque vivir y predicar el reino de Dios significa también trabajar por la justicia y por la paz. Pero segundo, también profecía como anuncio, es decir, proclamar nombre, visión y señorío de Jesucristo. Luego ya veremos cómo, pero al menos tenerlo claro que tenemos que hacer eso, no podemos renunciar a eso. Invitar a una verdad más profunda, que a veces está en contraste con las verdades de la cultura, y algunas cosas están claras, porque, por ejemplo, todo el esfuerzo de los misioneros en África durante siglos ha sido intentar acabar con toda esa concepción de que resulta que si tú te pones enfermo es porque te han echado el mal. Entonces, pues oye, no, en fin, hay muchas cosas en las que tú tienes que aportar algo diferente, pero no puedes renunciar a predicar a Jesucristo. Entonces, aquí hay que buscar un equilibrio que es difícil y es necesario. Denuncia y anuncio se complementan. Cada contexto requiere discernimiento de cómo hacer esa mezcla. Y el Evangelio incluye, ciertamente, transformación social, pero también mensaje de salvación, de conversión personal. Bien. Entonces, ya voy acabando. Entonces, voy a acabar con esto. Voy a acabar con esto. Hay lema, la síntesis, la misión como experiencia de humildad valiente. Entonces, la dimensión de humildad. ¿Por qué? Porque en el diálogo, si uno es humilde y va con humildad, reconoce primero que tiene muchas limitaciones, tanto en la historia de lo que ha hecho mal, como en las cosas que ahora igual por intentar, todavía de una forma más sutil, pero seguir considerando que nuestro punto de vista es mejor, pueden resultar en dificultades para entender el valor de lo que las otras personas están aportando, ¿no? Entonces, yo creo que hace falta la humildad y la disposición para aprender, van unidas y son muy importantes. Y luego, importancia también de
esta conciencia, que yo creo que es hasta un tema de espiritualidad muy importante para la misión europea, que es, vamos a descender con Cristo, vamos a hacer la experiencia de la kenosis. Nosotros que hemos ido tanto, que hemos hecho tanto, que hemos tenido tanto impacto en el desarrollo de la Iglesia, este no es ahora nuestro momento. Nuestro momento es otro, es diferente, es kenosis, abajamiento. Y ahí hay todo un mundo de cosas que podemos hablar. Y luego, sobre todo, paciencia histórica, para no juzgar. Es decir, si yo voy con los criterios de lo que significa, digamos, la formación y el discernimiento de un sacerdote ahora en Europa, aquí en Valencia, pues ya digo que probablemente no voy a tener muchos curas en África. Así os lo digo. Esto no se dice, pero es así. Ya. Entonces, no voy a tener muchos curas en África, pero luego igual tengo que pensar y decir, durante siglos los curas diocesanos europeos han sido un desastre. Y ahora, gracias a Dios, hay unos estándares de espiritualidad, unos estándares de discernimiento que están... Pero durante siglos ha sido un desastre esto. Pues déjales a los otros que hagan su camino. Digo yo, no sé. Y en todo caso, esa es la reacción que ha tenido, digamos, el liderazgo de la Iglesia africana contra los europeos, que veían que nosotros juzgábamos y no acompañábamos. Y no digo yo que no haya que decir, hay que decir, pero hay que decir con mucha paciencia, paciencia histórica. Esto en toda la dimensión de humildad. Luego la dimensión de valentía. Valentía en el testimonio, convicción, coraje para confrontar injusticias y asumir también riesgos. Y gracias a Dios hay muchos testimonios de mujeres y hombres y sacerdotes también, y monjas que han vivido, digamos, incluso han perdido la vida en esto. Y luego, dimensión de valentía también la proclamación, como claridad, como firmeza de identidad cristiana, con perseverancia. Bien, acabo, esta es la última. Cambiar la perspectiva. Europa y la nueva misión a gentes. Primero, el protagonismo, así dicho en un titular, ya no es nuestro, y si queréis decirlo en un sentido positivo, es ahora de las iglesias locales emergentes. Entonces nosotros se pasó el tiempo de organizar o de decirlo cómo tienen que organizarse. Nosotros vamos a acompañar. Segundo, nos toca resituarnos con humildad. Tercero, estamos y vivimos agradecidos por la heroica historia de nuestro testimonio, tantos misioneros y misioneras que realmente han sido imagen y rostro de Cristo ante muchísima gente. Cuarto, todavía podemos ayudar mucho. Y yo creo que tenemos que centrarnos en esto, tenemos que centrarnos en poner las capacidades que tenemos de formación, también de recursos materiales, y también de un contraste respetuoso, como las claves en las que nosotros podemos seguir ayudando a la misión, pero ya sabiendo que no vamos a ser protagonistas. Y sobre todo, podemos aprender mucho. Y esto a mí me preocupa, porque lo que no podemos sacar es la conclusión de que como no hay vocaciones, entonces no. No, tenemos que seguir animando. No sé si no va a haber tantos curas, no habrá tantas monjas, por el tema, digamos, de las vocaciones que tenemos aquí en Europa, pero es muy importante que laicas y laicos sean expuestos a la experiencia de misión. Muy importante, porque muchos o pocos, además de recibir a gente y acompañar aquí a gente, que eso ya es en sí mismo importante, tenemos que ir y ver. A mí me ha marcado mucho eso. Y yo me imaginaba que me iba a marcar, pero es que no, hasta que no lo vives no sabes hasta qué punto te marca. Entonces, porque si dejamos de ir, entonces nos vamos a empobrecer enormemente. Entonces, la misión es para mí la nueva palabra de la esperanza. Una esperanza que no defrauda, una esperanza que realmente es esperanza en acción. Pues vamos a mantenerla viva, vamos a pedir a Dios que nos ayude a descubrir en aterrizaje todas estas cosas que van significando, y hay muchas cosas concretas que se van descubriendo, otras muchas más que iremos viendo, y vamos a celebrar el hecho de que, bueno, pues nos abrimos a lo que el Espíritu quiere hacer en lo que queda de este 21, y luego ya veremos desde otra vida, veremos cómo van las cosas aquí. Gracias. Bueno, pues como ha dicho Monseñor Joseba Segura al principio, dejamos ahora un espacio por si alguien quiere intervenir o entrar en diálogo con él o hacer lo que sea.
Buenos días, gracias por su ponencia, porque ha sido de gran ayuda. Yo sí que le quería hacer una pregunta. Partiendo de que la Iglesia no vive ni iluminada por su propia luz, sino por la luz de Cristo, ¿cómo podríamos llegar a los jóvenes y a la gente que viene a las parroquias? Porque simplemente cuando vienen a la parroquia, lo primero es, mire, Cáritas es de 5:30 a 6:30, y a lo mejor no quiere colaborar. ¿Cómo nos daría claves de acogida, de que podamos llevar el Evangelio? Porque muchas veces veo el problema de que cuando salimos de la Eucaristía, la primera pregunta es, o la reacción, el cura se ha alargado bastante. Y cambiaría la cosa si saliéramos diciendo, ¿qué te ha tocado a ti el Evangelio de este domingo o de este día? ¿Cómo nos podría dar instrumentos de acogida para iluminar y para transportar no la imagen nuestra, sino la imagen que la Iglesia está iluminada por Cristo? Gracias. Yo creo que lo que me han pedido hoy era ver un poco cómo es el nuevo planteamiento desde Europa de la misión ad gentes. Eso que estás planteando tú aquí me parece que es una pregunta de otro carácter, que tiene seguramente una respuesta, o incluso aquí podríamos reflexionar sobre muchas cosas y se alargaría mucho. Yo personalmente te diría una cosa, solo una cosa. Cristo se encontró con personas de uno en uno. Nosotros, en muchos sitios, tenemos una estructura de cosas que se hacen, de grupos que no sé qué, no sé cuánto, y no tenemos tiempo para el encuentro de uno en uno. Lo que realmente transforma la vida de la gente es el encuentro de uno en uno. Pero eso hace falta gente que realmente tenga algo que decir en ese encuentro y que sea significativo. El acompañamiento es absolutamente crítico cada vez más, y el acompañamiento es cada vez más de uno en uno. Os voy a poner una cosa que diréis, ¿esto que viene? Pero es que tiene que ver. Por ejemplo, hay un debate en la diócesis de Bilbao. Los curas mayores consideran que es un atraso ir a la confesión individual, porque resulta que ya es un logro hacer las confesiones comunitarias. Y yo les pregunto y les digo, ¿cuántos jóvenes veis vosotros en las confesiones comunitarias? Ni uno. Y sin embargo, cada vez hay más jóvenes que necesitan hablar. Y en ese hablar sale mucha cosa. Y en esa cosa que sale hay muchas oportunidades para escuchar primero y para sintonizar y para dar una palabra de afecto y una palabra de orientación y una palabra de ánimo y de esperanza. Y ahí, en esa relación con esa persona, dejas una huella en un 80% de los encuentros, si lo haces bien. Entonces, yo no sé, tendría que, lo que has preguntado es una cosa muy distinta, pero yo te quisiera decir esto es muy importante y no lo hacemos. Yo creo que no lo hacemos. Y podíamos hacerlo mucho mejor si es que nos daríamos cuenta de la importancia crítica que tiene. Acompañamiento personal, individual, escuchar, tiempo para la gente. No puedes con muchos, pues haz con lo que puedas, haz con 5. Busca la ocasión, invítales a charlar, pregúntales sobre lo que es su vida. Ahora, si vamos y decimos, no, los padres tienen aquí formación, están los niños en la catequesis, los padres formación, bueno, pues vale, en algunos sitios funciona y se hace bien, fenomenal. Pero allí donde funciona, no lo hagas. Queda con uno
queda con otro, queda con otro, queda con los padres, escúchales. Oye, ¿cómo lleváis esto? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal estáis? Tal. Algunas conversaciones no darán mucho de sí, muchas van a dar mucho más de lo que te imaginas y van a dejar huella y van a salir y van a decir, este tío nos ha ayudado muchas veces. En cambio, seguimos haciendo algunas cosas y algunas funcionan, bendito sea Dios, pero también seguimos haciendo lo que no funciona. ¿Por qué no intentamos algo de esto? Un poco más de flexibilidad. Cristo llegaba a la gente de uno en uno, si no mira el Evangelio. Y luego, pues efectivamente, están todas las masas que le seguían, etcétera, pero con esas masas tiene una relación muy diferente, muy distinta. ¿Sí? Yo, en primer lugar, también le quiero agradecer y felicitar por el contenido de la conferencia. A mí un tema que me ha sorprendido es el crecimiento exponencial que va a haber de católicos y cristianos en África, cuando de vez en cuando leemos noticias de que los musulmanes están masacrando a los cristianos y a los católicos en Nigeria, en el Congo. ¿No me parece una contradicción o es que realmente los mártires animan a la evangelización? Gracias. No hay contradicción porque las dos cosas son verdad. Lo que pasa es que si tú matas a 10, ya eso en sí mismo es una noticia. Si hay 10 católicos, 10 cristianos que son asesinados en un momento determinado y no aparecen, pero a ti te va a llegar porque resulta que el misionero, la misionera, etcétera, o la organización X o Y que subraya todo este tema te va a llegar y tal. Pero son pocos en relación al conjunto de gente que se une a la Iglesia, que tiene muchísimo que ver con el tema de la natalidad. África es el único, es el continente aparte de todos los demás. Dicen Asia, ¿sabéis cuál es el país con una natalidad más baja de todo el mundo? No vais a acertar. Corea del Sur, 0,7. En España estamos en 1,2. 0,7 Corea del Sur. El impacto que la revolución tecnológica que ha tenido en aquel país, que ha transformado totalmente la vida de las mujeres. Y con ello la vida de y lo otro, que van unidos. Entonces, es cierto, hay muchos, pero no son miles y miles y miles los que están muriendo cada día, y sin embargo son miles los que entran a la Iglesia Católica cada día. Muchas gracias, Monseñor Segura. Yo quería hacer una pregunta desde la ignorancia, que es si verdaderamente en tierras de misión se admite a los misioneros que no vayan con ayuda material, a ayudar en colegios, a ayudar con centros de salud, con pozos, en fin, dependiendo de la tierra de misión en la que estén. Porque me imagino que hacer penetrar el mensaje de Cristo cuando no hay además una ayuda y solo por testimonio debe ser verdaderamente difícil. Y la segunda pregunta que le quería hacer es, dentro de estos nuevos horizontes que están planteando y que parece una reflexión muy, muy sensata, ¿qué tope tiene esto en la organización? Es decir, ¿puede la Iglesia española hacer un planteamiento en tierra de misión que quede al margen de Europa, que quede al margen de otros lugares? ¿Y qué conexión tiene esto con el top de la Iglesia, que puede ser las propias decisiones que tome la Santa Sede? Gracias. La segunda no me ha quedado clara, es más directa. La pregunta es, ¿puede la Iglesia española organizar las misiones como le guste al margen de la Santa Sede? Ya. No. Pero seguramente hay una preocupación concreta detrás de esto, que es la que no veo. No. Simplemente, si usted está planteando una serie de reformas, sí, una serie de horizontes, que es el fruto fundamental, ¿no?, de la reflexión que tenemos hoy, pero luego hay otras cosas que influyen quizá en esos dicasterios, porque a lo mejor no se pueden tomar. Voy a poner el ejemplo del Papa Francisco, cuando habló de la posibilidad de aceptar los viri probati, y al final hubo tantas contestaciones internas dentro de la Iglesia que a lo mejor lo correcto por mi parte sería:
¿puede haber una contestación tan grande que haga que no se avance en la misión como nos gustaría? Si yo tengo razón, el protagonismo no es lo que haga la Iglesia española respecto a la misión. La Iglesia española está viviendo de lo que ha sido. Y tenemos todavía un montón de misioneros, pero ya veréis dentro de 50 años cuántos misioneros tenemos. Entonces, la Iglesia española sigue, además ha hecho una evolución muy grande y la mayoría de los misioneros creo que tienen una síntesis bastante buena en este momento de estos tipos que he dicho, ¿no? Y con algunos subrayados, y luego ves que unos tiran más por un lado, otro por otro, pero realmente es un momento muy interesante para poder hablar, porque nos entendemos todos. No es de confrontación. Es de que valoramos el hecho de que en el otro planteamiento hay algo interesante. A veces no me gusta tanto, pero sí, pero ha funcionado o funciona, en algunos sitios puede funcionar o me puede aportar algo. Es un momento muy interesante. Entonces, en ese sentido, yo creo que estamos en un momento bueno, pero claramente nosotros no tenemos control de lo que va a pasar. Porque lo que va a pasar es que todo eso que no sabemos cómo va a evolucionar, todos esos agentes misioneros nuevos que son de esos países e iglesias emergentes, estoy hablando en una perspectiva de X años, de X décadas, no muchas, pues todos ellos van a encontrar su propio estilo. Y como van a ser de orígenes distintos, de sensibilidades distintas, por ejemplo, temas que son importantísimos aquí, sabemos que en África no solo no son, sino que están en contra. Tema de la mujer. Y otros temas. Ya. Entonces, yo no me atrevo a decir lo que va a pasar aquí. No me atrevo. Pero, entonces, el Vaticano controla lo que puede. Esto que os he presentado hoy aquí es algo que el Vaticano no puede controlar. Fundamentalmente lo va a controlar o intentar controlar en la medida que se puede, y no digo controlar, digo, tiene efecto, impacto en la conformación de esas nuevas iglesias a través de los nombramientos de los obispos. Ese es un elemento crítico. Entonces, si queréis saber un elemento que realmente conforma a la Iglesia es el nombramiento de los obispos y los criterios. Y claro, Prevost sí sabe de esto, ¿no? Aunque haya estado poco tiempo, pero de ahí viene, ¿no? Y entonces sí ha puesto a quien ha puesto y no sé lo que significa o no sé lo que va a pasar. Pero mucho menos, el Vaticano controla mucho menos de lo que alguno puede pensar. Porque realmente son estos fenómenos emergentes y estos sorprendentes desarrollos, sobre todo implosión en África, los que van a conformar la Iglesia del futuro. Respecto a lo primero, muy interesante. ¿Por qué? Porque yo tengo un cura en Etiopía, y es el único que he visto así, o sea, nunca, que dice, yo no necesito dinero de nada para proyectos, yo voy a estar aquí con la gente y voy a vivir como uno más. Y queremos decirle, oye, pero no necesitas algo, que la gente, no quiero nada, no quiero nada. ¿Por qué? Porque ya sé lo que pasa. Luego me voy yo y luego vienen los otros, los que están por allí y no tienen dinero y entonces tal. Fíjate, está en una diócesis, que esto es una cosa, hasta para que veáis la terrible fragilidad en estos grandes números de lo que está pasando. Resulta que en esta diócesis, donde yo le conocí el otro día en Roma, le conocí al obispo. Tú creo, no sé si le viste a Ramón, estaba allí. Ramón era el cura que está en Etiopía. Ya. Bueno, pues entonces estaba con su obispo y resulta que son 16 curas que tiene el obispo y 9 de ellos se habían puesto de acuerdo para hacerle un boicot al obispo porque no les estaba pasando suficiente plata. Bien. Este obispo, además, es comisario de los monasterios cistercienses de Etiopía. Le han nombrado porque hay una serie de líos. Hace 3 meses fue a visitar un monasterio y cuando ya se volvía a su casa resulta que va a frenar. Uy, no frena. Entonces, pues tuvo que ir poco a poco con el freno de mano hasta que llegó a la casa y ya le dijo a un mecánico de confianza, mira, a ver si te han robado, te han cortado el cable. Los santos del monasterio, cisterciense, contemplativo. Bueno, entonces, está muy animado esto. Pero lo que quiero decir, ese planteamiento es minoritario,
porque la gente cree que realmente nosotros tenemos también un compromiso de ayudar con recursos materiales, pero eso deja a los que vienen detrás, siempre hay un problema. Por ejemplo, en la misión de Ecuador, los curas vascos han dejado una imagen mala por eso, porque ellos eran muy críticos con los ecuatorianos, porque les gustaba la plata, porque resulta que tal, y los otros dicen, a mí me gusta la plata, pero tú tenías ahí lo que te llegaba de la diócesis y no tenía ningún problema. Se te estropeaba el Land Cruiser, a los 4 años te compraban otro. Leches, ¿qué dices a eso? Entonces, hay que ir cada caso, no quiero hacer aquí demagogia, pero yo sí creo que hay espacio y tiene sentido que uno diga, yo voy a vivir con ellos. Yo no voy a intentar aquí salvar el asunto y crear una serie de obras, etcétera, que los otros no van a poder mantener. Si podemos hacer algo con la gente, haremos. Bueno. ¿Vale? Y hay que ir a comer. No, sí. Vale. Sí, una más. Sí, venga. Buenos días. Yo también quería agradecerle la ponencia por la libertad y por la cantidad de conceptos muy importantes que se han puesto sobre la mesa, ¿no? Creo que, aunque es verdad que es más a dientes, y yo estaba un poco más pensando como el compañero, en cuestiones para aquí, para nuestra iglesia de aquí, pero es verdad que hay muchas cosas que nos tenemos que revisar, ¿no? Todo el tema de la mala acogida a los inmigrantes en casi todas nuestras parroquias. Es verdad que las personas latinoamericanas no están en el consejo pastoral, no están en representantes de catequesis, no están... Entonces, eso es un tema muy importante que agradezco que se hable, ¿no?, en la Iglesia. Y luego otro tema también que me ha encantado que saliera es el tema del lenguaje y del difícil equilibrio entre la flexibilidad en el lenguaje y el contenido, ¿no?, y la fidelidad al Evangelio. Yo estoy bastante en contacto con jóvenes, con gente que vive en un mundo, pues yo soy laica, soy médico, trabajo en un lugar donde los médicos bucólicos estos de que no, o sea, los hospitales son lugares muy, muy racionales y donde el tema del cristianismo se ve un poco como un lastre, ¿no?, como de gente inculta, la gente que ha tenido fe, la gente que no tiene mucha cultura, que no sabe dónde agarrarse. Entonces, el testimoniar o el evangelizar ahí precisa un nuevo lenguaje y librarnos, perdonad la expresión, de las imágenes que tiene la gente de la historia del catolicismo en España. Porque con la imagen del cura que viene a enseñar, con esas imágenes la gente todavía se aleja más, ¿no? Los jóvenes, adultos, mayores. Entonces es un reto para laicos, para sacerdotes, para toda la Iglesia, encontrar ese lenguaje actual, ese contexto en el que tenemos que desarrollar una nueva forma de llegar, ¿no? Porque aunque tengamos ese convencimiento de Cristo Salvador, si lo manifestamos así, con ese lenguaje de antes, por decirlo de alguna forma, pues es difícil, ¿no?, que llegue a mucha gente que lo necesita y que le chirría un poco, ¿no?, ese lenguaje a veces ligado al poder, ¿no?, que hemos tenido en este país. Entonces, bueno, pues solamente era esa sugerencia y ese agradecimiento. Pues nada, agradecemos a Monseñor Joseba Segura su ponencia, la verdad es tan interesante, tan sugerente en muchos aspectos, y agradecemos a todos la asistencia y nos emplazamos, si Dios quiere, para el año que viene, la conferencia del Domún. Muchas gracias. Bueno.